Buenos días. Continuamos con el Congreso. Yo soy el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo y adscrito a la resonancia magnética y director del área del servicio de resonancia magnética. Vamos a ver lesiones del cuerpo calloso y precisamente el objetivo de esta charla es repasar el origen embriológico y la anatomía del cuerpo calloso. Otro objetivo es revisar las lesiones típicas del cuerpo calloso con patrón en mariposa, que precisamente son los tumores como el glioblastoma multiforme y precisamente también el linfoma primario del sistema nervioso central que afecta a esta región. Y el tercer objetivo es describir las diversas condiciones inusuales o usuales que afectan al cuerpo calloso, más allá de las típicas lesiones tumorales que se conocen como en mariposa. Como introducción, podemos decir que el cuerpo calloso es el tracto más grande que conecta los hemisferios cerebrales. Las condiciones patológicas del cuerpo calloso incluyen un amplio rango de causas que son revisadas precisamente en esta presentación, que incluyen procesos inflamatorios, congénitos, tumorales, traumáticos, metabólicos, isquémicos, ¿no? Y una combinación con la historia clínica y los hallazgos por imagen en ocasiones ayudan a dar un diagnóstico posible o certero y generalmente un tratamiento correcto de acuerdo a esos hallazgos y correlacionados con la clínica. Embriológicamente, el cuerpo calloso se deriva de las láminas terminales en la porción del tubo neural, precisamente donde se encuentra el polo cefálico, ¿verdad?, rostral. Su formación se produce a partir de la 11ª a la 15ª semana de gestación. Hasta el 4º mes de gestación solo se forma parte más rostral en esta etapa del cuerpo calloso y la porción caudal lo hace después del 5º mes generalmente. El cuerpo calloso sigue creciendo hasta los 30 años de edad. Como anatomía del cuerpo calloso podemos decir que contiene fibras axonales mielinizadas muy compactadas, ¿ya? La mayoría de las veces siempre mide en anteroposterior 10 milímetros y de espesor generalmente va de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Siempre lo encontramos situado por debajo de la corteza, línea media, y generalmente tiene una forma en C y identificamos las fibras comisurales, que precisamente vemos parte de ese cuerpo calloso, y esas fibras comisurales que aquí van hacia ambos hemisferios cerebrales, ya que conectan de manera conjunta. Aquí podemos ver las partes del cuerpo calloso, lo que se le conoce como el pico o rostrum. Podemos ver la rodilla, el cuerpo. En ocasiones está presente el istmo, en ocasiones no está presente el istmo, y generalmente siempre encontramos ahí al esplenio. La irrigación generalmente de la arteria del cuerpo calloso, la irrigación arterial del cuerpo calloso está dada precisamente por la arteria pericallosa anterior, que es rama de la arteria cerebral anterior, y también adicionalmente podemos encontrar una arteria subcallosa o media que puede estar también irrigando precisamente al cuerpo calloso. El rostrum y la rodilla también está irrigado por la arteria comunicante anterior, y el esplenio precisamente está irrigado por la arteria pericallosa posterior, que es rama de la arteria cerebral posterior y que también se le conoce como arteria espleniana. Sabemos que la arteria pericallosa anterior y la arteria pericallosa posterior se anastomosan precisamente para evitar precisamente eventos isquémicos. El drenaje del cuerpo calloso, generalmente vemos venas callosas y cíngulo callosas que recorren hacia caudal y se unen a nivel central del cuerpo calloso. Estas generalmente convergen para formar las venas subependimales, subsecuentemente en venas septales y venas atriales, que a final de cuentas van a venir a drenar a las venas cerebrales internas, y que generalmente siempre las venas cerebrales internas están hacia el techo del tercer ventrículo, ¿verdad? Aquí lo representamos de manera esquemática y aquí lo representamos en la imagen seccional, y precisamente las venas a nivel del esplenio drenan hacia la vena cerebral magna o de Galeno y posteriormente hacia el seno recto en la región posterior del cuerpo calloso. Su función del cuerpo calloso es conectar y comunicar a los hemisferios cerebrales entre sí, permitiendo la transmisión e información, así mismo facilitando la integración asociativa de ambas regiones. Sin lugar a duda, la resonancia magnética es el mejor método sensible para la detección de lesiones
que se encuentran a nivel de cuerpo calloso y mediante precisamente técnicas convencionales o incluso técnicas avanzadas con este método de imagen. Las lesiones del cuerpo calloso generalmente las vemos congénitas, sabemos que hay endócrinas o metabólicas, también vemos que hay idiopáticas, tumorales, infecciosas, vasculares o incluso desmielinizantes inflamatorias. Vamos a hablar de las congénitas. Generalmente siempre tenemos la agenesia y la disgenesia. Sabemos que la agenesia es la ausencia total del cuerpo calloso y la disgenesia pues generalmente es una parte presente del cuerpo calloso, pero generalmente siempre está pequeña o atrófica, pero hay un pequeño segmento al menos en la disgenesia del cuerpo calloso. Sabemos que se presentan en niños, en neonatos, ¿verdad? Generalmente no se desarrolla la agenesia, no se desarrolla el cuerpo calloso, y esto sucede entre la 5ª y la 16ª semana del desarrollo embrionario. Las causas puede ser el abuso del alcohol durante el embarazo, la infección, o en ocasiones también se acompaña con otras anomalías congénitas, y en ocasiones pueden tener síntomas como sordera, ceguera, pueden estar presentes en el autismo, pueden tener dificultad para caminar, aprender o hablar, o totalmente ser asintomáticas y no tener ninguna manifestación, pero estar presente en la agenesia o disgenesia. Aquí mostramos un paciente con agenesia, ¿verdad? Que sin lugar a duda el plano sagital nos permite evaluar precisamente la ausencia total del cuerpo calloso. El plano coronal, bueno, hay un signo que le llaman el signo de las astas de toro o el casco de vikingo o los cuernos de alce, que precisamente en el plano coronal adopta esa forma, y en los planos axiales siempre vamos a ver los ventrículos laterales paralelos, que precisamente dice que son las fibras de Prox que se sitúan de manera paralela al sistema ventricular, y en ocasiones también se puede acompañar la colpocefalia, o también podemos encontrar quistes interhemisféricos precisamente en la agenesia o en la disgenesia de esta región generalmente. Aquí mostramos dos casos totalmente de disgenesia, en donde precisamente el cuerpo calloso se ve pequeño, no está bien formado, y falta parte del pico, falta parte del esplenio. Definitivamente esto es cuando la disgenesia es cuando hay un segmento presente, pero que se encuentra pequeño o tiene una alteración en la morfología. Otras lesiones que encontramos adyacentes al cuerpo calloso generalmente son los lipomas, son lesiones benignas, congénitas. Podemos encontrarlas a cualquier edad, pero generalmente los encontramos en adultos jóvenes, adolescentes, incluso en los niños. Podemos encontrarlos de forma nodular, de forma curvilínea. Su localización siempre son de línea media y siempre se encuentran en la cisterna de la lámina cuadrigémina o adyacentes al cuerpo calloso. Pueden estar en otras localizaciones, definitivamente, pero la mayoría siempre son en lámina cuadrigémina, cuerpo calloso, y pueden estar asociados con calcificaciones, pero también podemos ver que hay estructuras neurovasculares que pueden cruzar también a los lipomas generalmente. Aquí mostramos un lipoma del cuerpo calloso en su margen superior que se está comportando hiperintenso en T1 como la grasa. La grasa en las secuencias T2 puede comportarse de diferente intensidad. A veces son hiperintensas, isointensas o ligeramente hipointensas. No en este caso en esta secuencia T2 se ven francamente hiperintensas, pero eso sí, en todas las secuencias que le metamos supresión grasa, siempre la grasa siempre va a batir señal, lo cual nos ayuda mucho a precisar que se trata de lipomas generalmente. Y aquí lo mostramos, tenemos un T1 supresión grasa, un T1 convencional, en donde vemos precisamente un lipoma en el margen superior del cuerpo calloso, y podemos precisar que al hacer la supresión grasa, al compararlo con la grasa de la calota, bueno, pues vemos que definitivamente está abatiendo la señal o suprimiendo la grasa en ese T1 supresión grasa. Hay otras lesiones que también se localizan en el margen superior del cuerpo calloso y son los quistes dermoide. La mayoría de estos, bueno, primero son quistes congénitos de inclusión. Su primo hermano de esta lesión también es el epidermoide. Realmente son lesiones quísticas intracraneales muy raras. Su localización la mayoría de las veces son supra y paracelulares, también son de línea media, y raras veces los podemos encontrar en el margen superior del cuerpo calloso, o también se pueden encontrar en otras regiones generalmente.
Una de sus características, conforme va creciendo, puede producir ruptura y va a producir una meningitis química. En imagen, generalmente en la tomografía suelen verse hipodensos, ¿verdad? En la resonancia magnética suelen verse hiperintensos, hipointensos en T2, pero también pueden ser variables, también podemos encontrarlo con una intensidad variable, iso o hipointensos, generalmente no realzan, y también se acompañan con lo mismo que los lipomas, también se acompañan con calcificaciones. Por eso el diagnóstico diferencial de los quistes dermoides hay que hacerlo con los lipomas, y en los quistes epidermoides, sin embargo, el quiste epidermoide siempre la difusión es el diagnóstico preciso, porque los epidermoides generalmente en la difusión siempre restringen. Aquí mostramos una tomografía en donde podemos ver un lipoma. Sabemos que los lipomas pueden ser curvilíneos o túbulo-nodulares. Los túbulo-nodulares son los amorfos, los grotescos, como en este caso, pero realmente se trata de un quiste dermoide porque precisamente se encuentra roto, ya que tenemos un grumo o el contenido de esta lesión quística se encuentra acá en su margen anterior, hacia la región frontal y hacia el espacio subaracnoideo, y tenemos otro componente del mismo combinando la ventana, en donde podemos ver parte de ese contenido en esta región intraventricular, que es parte de esta lesión que precisamente este quiste ha roto, ¿verdad? Diseminándose su contenido hacia el espacio subaracnoideo y hacia el sistema ventricular. Aquí mostramos por resonancia magnética y por tomografía otros quistes dermoides que también nos pueden simular dermoides del tipo túbulo-nodulares, pero realmente si precisamos, vemos ahí que parte de ese contenido fuera, ¿verdad? Que son dos corpúsculos o dos grumos de grasa que precisamente del contenido de esta lesión se han extendido hacia el espacio subaracnoideo, y en este segundo caso precisamente vemos de este contenido, de este quiste dermoide, que precisamente se va hacia la asta frontal intraventricular, ahí haciendo un nivel líquido, grasa en esa localización. Vienen los dos tumores que generalmente afectan predominantemente al cuerpo calloso. Se dice que el cuerpo calloso trata de evitar la diseminación de otros tumores, pero no lo puede hacer con el GBM ni con el linfoma, porque son tumores de muy alto grado de malignidad. Y aquí lo mostramos con este GBM, que generalmente son tumores muy agresivos. Generalmente su localización siempre son frontales, son temporales, pero también los encontramos en el cuerpo calloso. La mayoría de ellos son arriba de los 55 años, no quiere decir que no vaya a estar por debajo de los 55 años. Tiene una predominancia en el sexo masculino, ¿verdad? Y los hallazgos en imagen generalmente suelen ser heterogéneos, porque generalmente el GBM hace necrosis central, aunque también podemos encontrar los sólidos, pero ocurre con menos frecuencia. Siempre sus márgenes son irregulares, ¿verdad? Siempre se acompañan con edema vasogénico de moderado a severo, y sabemos que estos en algún momento pueden llegar a producir hemorragias por ser infiltrantes y de gran tamaño. En ocasiones pueden hacer efecto de tumor, y su reforzamiento siempre va a ser irregular y heterogéneo normalmente. Aquí mostramos un glioblastoma multiforme, ¿verdad? En donde su comportamiento en las secuencias T1 se ve iso o ligeramente hipointenso, en la secuencia FLAIR en el T2 lo vemos hiperintenso, tiene su edema vasogénico levemente, y con el medio de contraste, bueno, está reforzando de manera heterogénea porque se hace evidente esa necrosis central, y un diagnóstico diferencial pudiera ser también un linfoma, pero en este caso se trató de un GBM. Y la espectroscopía en ocasiones nos ayuda porque estamos viendo la elevación de la colina, disminución del N-acetilaspartato y la presencia de lactato, precisamente por la necrosis de este tumor a nivel central. El linfoma también afecta al cuerpo calloso. Sabemos que es una lesión que también tiene esa imagen, como le dicen, el signo de mariposa. Sabemos que es un tumor maligno, se presenta el 2% de estos, y la mayoría de los linfomas intracraneales son de tipo no Hodgkin, de células tipo B. Su localización generalmente siempre es hacia los núcleos de la base, hacia el epéndimo, por eso son periventriculares, y hacia el cuerpo calloso. Pueden ser múltiples o pueden ser únicos, y siempre en imagen su comportamiento en ocasiones suelen ser iso o hipointensos en T1, francamente hiperintensos en T2, llegan a restringir en la difusión, ¿verdad? Y su reforzamiento puede ser homogéneo,
o heterogéneo, confundiéndonos precisamente con un glioblastoma multiforme. Y aquí precisamente mostramos un linfoma que también está afectando a nivel del esplenio, se ve ligeramente hipointenso o isointenso. Aquí en las secuencias T2, en la secuencia FLAIR se ve marcadamente hiperintenso. Vemos el edema vasogénico, característico con la imagen en dedos de guante y haciendo un ligero efecto de tumor, y con el medio contraste está mostrando reforzamiento directamente homogéneo. Sin lugar a duda, la mayoría de los linfomas, cuando son sólidos, siempre en la difusión se ven brillantes, restringen y tienen una hipointensidad siempre en el ADC porque son tumores de alta celularidad malignos la mayoría de las veces. Las metástasis realmente son raras a nivel de cuerpo calloso. Realmente sabemos que son frecuentes en los adultos, siempre afecta la fosa posterior, siempre afecta la región supratentorial donde se encuentra la unión sustancia gris, sustancia blanca, puede estar presentes también en sustancia blanca profunda o en los núcleos de la base, pero son raras veces, son infrecuentes en el cuerpo calloso, pero sí podemos llegarlas a encontrar. Aquí mostramos precisamente el origen de esos tumores primarios que producen metástasis en ese orden de frecuencia, y siempre en toda la literatura nos encontramos siempre al pulmón, la mama, melanoma, riñón y tubo digestivo, y otros en este orden de frecuencia en la presentación de la metástasis intracraneal. La mayoría de ellas siempre su comportamiento son iso hipointensas en T1, hiperintensas en T2. El edema generalmente es variable, puede ser de nulo a severo, y su reforzamiento en ocasiones puede ser sólido, nodular, anular, irregular, puede ser heterogéneo o puede ser homogéneo. Aquí vemos una lesión a nivel del cuerpo calloso, en donde podemos pensar que es un glioblastoma multiforme o un linfoma, así se pueden ver también los linfomas. Sin embargo, el antecedente de ella era una paciente que tenía un tumor que ya había sido extirpado de un meduloblastoma en fosa posterior. Realmente los meduloblastomas hacen metástasis leptomeningia hacia la columna, y realmente resultó tener una metástasis de un meduloblastoma que es muy raro que afecte al cuerpo calloso, y eso fue demostrado a través de una biopsia que fue dirigida y que está presentando una tumoración ahí en el tercio anterior del cuerpo calloso, y que histológicamente resultó ser una metástasis precisamente de su tumor primario, siendo el meduloblastoma. Aquí vemos otra lesión que son generalmente desmielinizantes, inflamatorias, de tipo esclerosis múltiple. Estas lesiones les gusta afectar mucho al cuerpo calloso. Ya sabemos que es una enfermedad desmielinizante multifactorial que generalmente afecta a jóvenes entre los 20 y 40 años de edad, produce una discapacidad. Definitivamente su localización de estas lesiones la mayoría de las veces son en sustancia blanca profunda, periventriculares, calloso marginales, centros semiovales, justacorticales, incluso en la corteza, y también afectan a la médula, y cuando afectan al tallo cerebral generalmente es hacia la periferia. También le gusta mucho la afectación al cuerpo calloso y lo puede afectar de manera lineal hacia el margen inferior del cuerpo calloso o con lesiones calloso marginales, como lo que se le conoce el signo de los dedos de Dawson. Sabemos que estas lesiones siempre son hiperintensas en T1, en T2, ovoideas, perpendiculares a los ventrículos laterales, y que su realce puede ser anular, nodular o en anillo incompleto generalmente. Y aquí mostramos un paciente con una esclerosis marcadamente evidente, muy severa, porque ya incluso tiene atrofia córtico-subcortical. Vemos las imágenes en esta secuencia FLAIR y en el T2, donde vemos esa margen ya sumamente afectado de todo el cuerpo, la hiperintensidad normal del cuerpo calloso en su margen inferior, y que también tenemos las imágenes llamativas que son las imágenes en dedos de Dawson y perpendiculares a los ventrículos laterales, que también lo mostramos aquí en esta magnificación precisamente, donde se ven esas lesiones nodulares que están afectando precisamente también al cuerpo calloso. Otro síndrome que es muy raro, que también afecta al cuerpo calloso y a la sustancia blanca, y que en ocasiones hay que hacer diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple, es el síndrome de SUSAR. Sabemos que es una enfermedad inmunológica caracterizada por episodios monofásicos con fuentes, con pérdida de la visión, con afectación al oído por hipoacusia neurosensorial,
puede afectar de manera bilateral o de manera unilateral, y también se acompaña con encefalopatía multifocal, ya sea subaguda o aguda, y su clásica triada de esta enfermedad es la encefalopatía, la hipoacusia y la oclusión de las ramas retinianas arteriales. Se caracteriza por microinfartos en sustancia blanca subcortical y fibras centrales del cuerpo calloso, y tienen esa imagen de apariencia como en bolas de nieve, como dice la literatura, son imágenes redondeadas, pero que pueden simular como lesiones desmielinizantes. Sabemos que son múltiples y puede afectar al cuerpo calloso en ocasiones. También pueden afectar los núcleos de la base, los tálamos, incluso puede afectar también esta patología la leptomeninge con evidente reforzamiento anormal, donde se encuentra afectada la leptomeninge. Mostramos dos casos, realmente es una patología muy rara. Aquí mostramos una secuencia T2, una secuencia FLAIR, donde precisamente precisamos esas lesiones que pudieran simularnos eventos isquémicos. Vemos la afectación del cuerpo calloso con esa hiperintensidad, vemos la hiperintensidad normal también en su margen inferior del cuerpo calloso, pero no vemos las imágenes clásicas de dedos de Dawson, que son los signos de la esclerosis múltiple, pero sin embargo la clínica es lo mandatorio, realmente tiene afectación ocular, tiene afectación de ambos oídos, y todavía la encefalopatía, y con el medio de contraste vemos el reforzamiento de la afectación leptomeningia en estas imágenes en fosa posterior. Vemos un segundo caso donde también pareciera como simulando esclerosis múltiple, pero realmente lo mandatorio es la clínica y la localización de las lesiones, el comportamiento como en bolas de nieve, como dice la literatura, que se ven francamente hiperintensas tanto en T2, y la falta de dedos de Dawson característica, pero lo más mandatorio siempre será la clínica. También tenemos afectación vascular a nivel del cuerpo calloso, y generalmente son infartos, que también son raros, ¿verdad? Sabemos que las causas de eventos isquémicos son las embolias con estenosis u oclusión arterial, o placas de ateroma ulceradas, que generalmente mandan émbolos, o émbolos precisamente con cardiopatías. No es común las lesiones isquémicas a nivel del cuerpo calloso. Realmente en ocasiones se dice que son por extensión del territorio de la cerebral anterior o por la cerebral posterior, pero dicen que cuando ocurren generalmente afectan principalmente al esplenio, posteriormente al cuerpo y por último a la rodilla. Y en ocasiones esos pacientes, la mayoría de ellos son diabéticos, hipertensos o tienen problemas cardiovasculares, y que cuando afecta al cuerpo calloso, el primer lugar o la primera región que afecta generalmente es hacia el esplenio, luego el cuerpo y por último generalmente la rodilla. Aquí mostramos un caso en donde se muestra que este paciente tuvo una cirugía por un clipaje de aneurisma de la comunicante anterior. Posterior al clipaje de ese aneurisma de la comunicante anterior, el paciente presenta deterioro neurológico súbito, y la resonancia magnética en la difusión nos permite ver precisamente un infarto a nivel de la rodilla por la franca hipointensidad en el ADC y la hiperintensidad en el beta-emin, y la hiperintensidad también a nivel de la secuencia T2 secundaria al clipaje. Este es un infarto demostrado precisamente del esplenio de circulación posterior, mostrándose francamente hipointenso en el ADC, francamente hiperintenso, ¿verdad? Y precisamente puede simularnos una lesión transitoria del esplenio que más adelante vamos a ver, pero se trató de un infarto de territorio de la circulación posterior, que realmente son raros, pero podemos identificarlos. Otras lesiones que podemos encontrar a nivel de cuerpo calloso son malformaciones arteriovenosas. Sabemos que las malformaciones arteriovenosas es una conexión anormal entre las venas y las arterias, que resulta de una derivación arteriovenosa anormal y que siempre está compuesta por un nido vascular. Los vasos que se forman generalmente son frágiles y en cualquier momento puede romper y producir una hemorragia, y conforme va pasando el tiempo se dice que va incrementando el porcentaje en cuanto a la ruptura de estas malformaciones. Y aquí precisamente mostramos una malformación arteriovenosa que sin lugar a duda las secuencias T2 nos permiten ver esas imágenes serpentiginosas
con vacío de señal, que probablemente en el T1 nos confunda un poco, en el realce también puede simular otro tipo de lesión, pero siempre las secuencias T2 son las secuencias que nos permiten ver esos nidos malformativos vasculares precisamente por ese vacío de señal. Generalmente, aquí mostramos otra malformación arteriovenosa del cuerpo calloso que sin lugar a duda nuevamente nos ayuda siempre las secuencias T2 para ver ese vacío de señal. También podemos encontrar anomalía venosa del desarrollo. Sabemos que anteriormente se conocían como angiomas venosos y afecta a ambos sexos por igual. Realmente se trata de venas medulares profundas que van a drenar a venas piales y las venas piales superficiales o pueden drenar también directamente a los senos venosos durales. Hay que recordar que generalmente cuando vemos anomalías venosas del desarrollo hay que descartar hemangiomas cavernosos o viceversa. Cuando hay hemangiomas cavernosos hay que descartar anomalías venosas del desarrollo porque pueden estar generalmente asociadas o pueden estar también de manera asociada, de manera conjunta, adyacente una de otra. Aquí mostramos una anomalía venosa del desarrollo hacia el margen anterior del cuerpo calloso que realmente nos lo hace evidente el medio de contraste con la imagen del signo de la cabeza de medusa o de la sombrilla, que generalmente nos está mostrando aquí una anomalía que no es normal esas estructuras vasculares a nivel de esta topografía, porque no hay estructuras vasculares tan prominentes en esa localización y podemos decir tranquilamente que se trata de una anomalía venosa del desarrollo. También podemos encontrar angiomas cavernosos en cuerpo calloso, pero también no es común. Sabemos que los hemangiomas cavernosos están formados por una acumulación sinusoidal de vasos sin tejido cerebral normal, intercalado. La localización generalmente siempre es en la sustancia blanca profunda o yusta cortical, también podemos encontrarlos en la médula espinal, pero realmente son raros en cuerpo calloso, pero se han descrito en la literatura. Sabemos que estas lesiones representan del 2 al 17% intracraneales, la mayoría de ellos son asintomáticas, pero pueden presentar realmente cefalea y repito nuevamente que pueden estar asociados, no siempre, pero pueden estar asociados con anomalías venosas del desarrollo. Siempre en imagen, siempre se van a ver francamente hiperintensas en el T2 con su halo de hemosiderina, realmente esta es la secuencia útil para demostrar estos hemangiomas cavernosos, están descritos como la imagen en roseta de maíz y con su halo de hemosiderina, realmente los T1 pueden confundirnos, ¿verdad? En ocasiones pueden mostrar reforzamiento variable, puede ser de nulo a evidente reforzamiento de estos hemangiomas cavernosos. La mayoría de los hemangiomas cavernosos cuando son grandes se ven multinodulares con niveles líquido-líquido o diferentes intensidades, pero sin lugar a duda las secuencias T2 es la que nos ayudan precisamente porque se ve esa imagen francamente hiperintensa con su halo de hemosiderina alrededor y en ocasiones pueden modificar o no modificar significativamente con el medio de contraste, generalmente. Aquí vemos este hemangioma cavernoso grande, multilobulado, que realmente no se origina en el cuerpo calloso, sino que realmente se extiende, se localiza en la región frontal y precisamente infiltra o afecta precisamente al cuerpo calloso por extensión más que de localización en esa región. También tenemos alteraciones metabólicas endócrinas a nivel del cuerpo calloso y precisamente nos encontramos a la mucopolisacaradosis, que es una enfermedad lisosómica hereditaria autosómica recesiva. Sabemos que esta enfermedad resulta de una deficiencia grave de la hidrolasa lisosómicas para degradar a los glucosaminoglicanos o los mucopolisacáridos, como anteriormente se decía, y estos se depositan precisamente en los espacios perivasculares cerebrales, precisamente haciéndolos grandes, expandiéndolos, y también se pueden encontrar en el cuerpo calloso o en la sustancia blanca profunda subcortical. La mayoría de las veces son múltiples, pueden ser únicos, pero no ocurre con mucha frecuencia, siempre los vemos múltiples, y sabemos que estos pacientes tienen anomalías también esqueléticas, tienen un retraso en el desarrollo y psicomotor generalmente, y vemos aquí un paciente precisamente con mucopolisacáridos, precisamente donde vemos que estos se depositan en los espacios perivasculares haciéndolos prominentes, grandes, pero tienen también la clínica de retraso psicomotor y el crecimiento lento y su desarrollo pues realmente tiene lo que dice la literatura como
niños pequeños, con la imagen en diámetro anteroposterior del diámetro cerebral enorme. Hay una palabra que generalmente utilizan que tiene la imagen como en gárgola, pero bueno, no debemos de utilizar esa palabra porque sería como ofensivo, pero sabemos que las imágenes con espacios perivasculares y los hallazgos clínicos son fundamentales para poder decir que este paciente tiene mucopolisacaradosis. Tenemos otra patología que es la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Es una enfermedad perisosomal hereditaria autosómica recesiva. Sabemos que se caracteriza por la deficiencia de el acetilcoenzima sintetasa, lo que impide precisamente la degradación de las grasas de cadena larga que se depositan en la sustancia blanca. Generalmente afecta al sexo masculino. Sabemos que afecta a la región del sistema nervioso central. La mayoría de ellos siempre la encontramos en la región peritrigonal. Sabemos que es una desmielinización extensa. Puede verse como la imagen en mariposa o el signo de mariposa que lo describe la literatura, y que precisamente afecta predominantemente al esplenio del cuerpo calloso, pero no quiere decir que no nada más afecte esa región, puede también afectar la sustancia blanca hacia la región frontal o hacia las astas frontales. Sabemos que clínicamente siempre hay convulsiones, pérdida de la visión, hay pigmentación cutánea, hipotonía y alteraciones en la conducta. Podemos verlas en la etapa infantil, en la etapa juvenil, en la etapa adulta, pero generalmente siempre las encontramos en la etapa infantil. Y en resonancia magnética tiene 3 patrones o 3 zonas de afectación, donde se dice que la más interna es la gliosis, la media generalmente es la que está reforzando con el medio de contraste, y la parte externa generalmente la desmielinización, que va avanzando el proceso inflamatorio, pero que aún no está mostrando reforzamiento. Y aquí vemos la imagen clásica que describe como el signo de mariposa o las alas de mariposa, que precisamente la parte más interna es la gliosis de esa desmielinización. La que está modificando con el medio de contraste precisamente es la intermedia, donde está el proceso inflamatorio desmielinizante, y la parte más externa es una desmielinización, pero que aún todavía no ocurre tal inflamación generalmente. Dentro de las idiopáticas podemos decir que tenemos a la lesión transitoria del esplenio, ¿verdad? Son lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Se dice que son reversibles, aunque alguna literatura ha demostrado que no son reversibles y que sí pueden dejar secuelas, y realmente son vistas en varios escenarios clínicos, ¿verdad? No nada más en pacientes que inicialmente se empezó a ver que eran aquellos pacientes que tenían crisis convulsivas, suspendían el anticonvulsivante y presentaban un deterioro neurológico, y precisamente se hacía evidente esta lesión transitoria del esplenio, y que generalmente también se empezaron a ver en otras alteraciones como en el metabolismo o en medicamentos inmunosupresores, sino nada más necesariamente también con medicamentos para la quimioterapia también se le llegaron a ver lesiones transitorias del esplenio. Generalmente cursan clínicamente con una encefalopatía de leve a moderada. Es una lesión típica, circunscrita, bien pequeña, ovalada, generalmente en la línea media, que siempre afecta la región del esplenio y que puede resolver de manera espontánea en 2 o 3 semanas aproximadamente. Este paciente estaba recibiendo inmunosupresores, un subpaciente con insuficiencia renal crónica, lo trasplantaron y posteriormente presenta deterioro neurológico, y vemos una lesión precisamente que nos puede simular un infarto en fase aguda, porque lo estamos viendo francamente hipointenso en T1, hiperintenso en secuencia FLAIR en T2. Vemos que está restringiendo la difusión, hipo en el ADC, hiper en el beta-emil, y no modifica con el medio de contraste. Posteriormente, en su control subsecuente, pues realmente desaparece, no dejando secuela, y que puede simular totalmente un infarto. También en el cuerpo calloso podemos encontrar infecciones o enfermedades tóxicas. Dentro de las infecciones puede haber abscesos por extensión o por vía hematógena, ¿verdad? Realmente siempre los encontramos en la sustancia blanca justacortical, unión sustancia gris, sustancia blanca. Realmente son raros a nivel del cuerpo calloso o en tallo cerebral. Realmente si no se tratan, pues generalmente tienen una alta mortalidad. Sabemos que clínicamente cursan con letargo, cefalea, vómito y alteraciones en la marcha.
Estos abscesos pueden ser múltiples o pueden ser únicos, siempre su comportamiento en la resonancia magnética siempre son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, realzan generalmente en anillo y siempre restringen a la difusión, que es lo que nos permite diferenciarlo en ocasiones con tumores de alto grado de malignidad, y todos los abscesos generalmente siempre realzan en anillo. Aquí vemos un absceso en la difusión donde verdaderamente creemos que es parenquimatoso y que precisamente se extendió hacia la rodilla del cuerpo calloso. Lo vemos precisamente en la secuencia T2, no contamos con el T1, pero sabemos que va a realzar generalmente en anillo estas lesiones. Sabemos que los abscesos tienen 4 etapas: cerebritis temprana, cerebritis tardía, capsulitis temprana, capsulitis tardía, y generalmente en la capsulitis temprana y tardía generalmente vemos ese realce en anillo y esa evidente restricción a la difusión. Otra patología infecciosa que también puede afectar al cuerpo calloso es la encefalomielitis diseminada aguda, conocida como el ADEN. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante, inmunomediada, monofásica, que a menudo se presenta en adolescentes, en niños. Sabemos que es una etiología autoinmune y que puede estar asociada a infecciones virales previas o a una vacunación. Muchos de los pacientes tienen esos anticuerpos MOG. Suele ser múltiples lesiones, la mayoría de las veces los vemos en la sustancia blanca profunda hacia la región parietal, frontal. También podemos encontrar las yustacorticales, incluso pueden afectar la sustancia gris y también pueden afectar al cuerpo calloso. En ocasiones pueden también encontrarse en la médula, en el tallo cerebral o incluso en los ganglios de la base. Y en imagen generalmente son lesiones que se caracterizan por una hiperintensidad tanto en la secuencia FLAIR como en la secuencia T2. Pueden adquirir gran tamaño por tener una confluencia y siempre realzan de manera nodular con el medio de contraste. Y aquí mostramos en la secuencia FLAIR lesiones nodulares, francamente hiperintensas, de localización justacorticales, hacia la sustancia gris, hacia la sustancia blanca, afectación al cuerpo calloso, que de una u otra forma, al estar administrando el medio de contraste, pues muestran ese reforzamiento. Sin embargo, también es mandatorio la clínica. Otra enfermedad que podemos ver que también afecta al cuerpo calloso es el Marchafaba-Vignani. Es una enfermedad melinizante que afecta predominantemente a pacientes alcohólicos, pero también puede afectar a aquellos pacientes desnutridos con deficiencia severa de vitaminas. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante, necrotizante, que ocurre primeramente en el cuerpo calloso y se caracteriza predominantemente en su porción central con respecto a la superficie ventral y dorsal. Existen dos formas de presentación clínica: una fulminante aguda con afectación al esplenio y a la rodilla, y una subaguda o crónica con afectación predominantemente hacia el cuerpo. La mayoría de ellos son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, pueden mostrar hipointensidad por hemorragia en las secuencias T2 y siempre tienen un realce ligeramente heterogéneo la mayoría de ellos. Aquí mostramos un paciente con Marchafaba-Vignani, ¿verdad? Alcohólico. El paciente tiene una hipointensidad tanto en el esplenio como en las rodillas, esa hipointensidad marcadamente anormal, que precisamente la difusión está restringiendo. Se ve francamente hiperintenso tanto en la secuencia T2 como en la secuencia FLAIR, la afectación evidentemente a nivel de la rodilla al cuerpo. Vemos aquí parte de ese cuerpo afectado predominantemente y que se ve hipointenso en el T1, pero con un reforzamiento heterogéneo por las áreas de necrosis que ya también afectó a la región del cuerpo calloso, pero aún identificamos reforzamiento anormal a nivel del cuerpo calloso precisamente por esta enfermedad. También conocemos la encefalopatía por productos naturistas para bajar de peso. Sabemos que es una encefalopatía probablemente tóxica que se produce por un trastorno neurológico caracterizado por alteraciones del estado mental. Lo importante de esta encefalopatía por productos naturistas es los antecedentes, y generalmente son mujeres jóvenes con la ingesta de productos naturistas para bajar de peso. Realmente se han reportado pocos casos en hospitales, tanto privados como institucionales, pero siempre tiene una afectación predominantemente hacia el cuerpo calloso. Y este es un caso que a nosotros nos ocurrió precisamente de una joven de 25 años en la cual
tuvo manifestaciones neurológicas, inicialmente con cefalea, disminución de la agudeza visual, posteriormente alteraciones del estado de alerta con previa crisis convulsivas, y vemos que realmente veíamos una franca hiperintensidad normal en la secuencia FLAIR, en la secuencia T2, una hipointensidad con un ensanchamiento precisamente anormal del cuerpo calloso y que restringía definitivamente la difusión, y a la hora de administrar el medio de contraste muestra un reforzamiento irregular heterogéneo y que nos hizo sospechar probablemente ante los casos que ya habían sucedido en otros hospitales medio privado, que ocurren muy esporádicamente, no es una patología común, pero siempre tener en mente al menos el antecedente de productos naturistas con pacientes jóvenes, bueno, pues tener en mente la encefalopatía por estos productos. Y por último, tenemos la afectación del cuerpo calloso en el pacientes con traumatismo, precisamente la lesión axonal difusa. Sabemos que estos se originan por un mecanismo brusco de aceleración y desaceleración, y donde se producen precisamente esa disrupción o esas microhemorragias. La mayoría de ellos siempre son en la unión sustancia gris, sustancia blanca, donde se encuentran las fibras en U, vemos esas microhemorragias, pero también cuando son mucho más severos podemos ver esas microhemorragias con afectación hacia el cuerpo calloso. Aquí vemos edema a nivel del esplenio al mostrar esta hiperintensidad normal, precisamente en la secuencia T2, pero vemos precisamente en esta secuencia ecogradiente esas lesiones de hemorragia que principalmente también afectan al cuerpo calloso, no nada más a la sustancia blanca profunda subcortical. Como conclusión, podemos decir que la composición del cuerpo calloso formado por fibras axonales mineralizadas condicionan las distintas enfermedades que se encuentran en él. El conocimiento de su correcto desarrollo es fundamental para un diagnóstico adecuado en las alteraciones congénitas que podemos encontrar generalmente en este órgano o en esta estructura intracraneal. Y la resonancia magnética, por su gran capacidad multiplanar y adecuada interfaz entre el tejido patológico y sano, nos permite la detección y el correcto diagnóstico de las diversas entidades patológicas en la mayoría de las ocasiones. Aquí muestro la bibliografía en la cual nos basamos para esta presentación y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias.